Hola, mi nombre es Marian Vargas. Este es el proyecto Dando a Luz a la Justicia, los derechos reproductivos en la República Dominicana y hoy estoy con... Elena Conti. Ok. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. ¿A qué te dedicas y cómo llegaste a dedicarte a esto? Ok, bueno, esto tiene una historia de muchos años. Yo soy obstétrica, soy terapeuta familiar, de pareja, manejo el área de psicología clínica también y asesoro en el tema de lactancia. Esto empezó hace muchos años, en la cual yo realmente, además de hacer el área de la obstetricia y atender partos, me manejaba también tengo una formación en psicoprofilaxis perinatal y trabajaba dando cursos de preparación para el parto. Estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Y bueno, yo sí fui trabajando con esto desde hace muchísimo, seguí y siempre teniendo conciencia y viendo un poco y teniendo en cuenta lo que es la vivencia de la mujer en ese proceso, ¿no? Y que, como analizando qué era la diferencia que pasaba con algunas mamás y con otras con respecto al parto, a la evolución del parto y demás. Y fui dándome cuenta que realmente el manejo del cuerpo preparto y el conocimiento de los procesos prepartos son fundamentales. De hecho, una de las cosas que más me marcó es que, y me abrió los ojos, ¿no? Yo iba con toda mi formación de la Facultad de Medicina y con toda mi experiencia de Buenos Aires, y cuando yo fui al interior, me encontré con que las mujeres llegaban al hospital pariendo prácticamente, que muchas de las técnicas para manejar patologías no las tenía que utilizar porque no eran necesarias. A veces inclusive llegaba a una casa y el parto ya se había hecho. Y que las mujeres necesitaban muy poca medicación, casi no necesitaban inducciones y una serie de cosas. Y entonces, analizando un poco el proceso, me fui dando cuenta de las diferencias de la vida de cada uno. Si bien no tenían formación, sí tenían un proceso empírico de la naturaleza, de ver a sus vecinas, de entender el parto y un trabajo de su cuerpo, que por ahí no lo tenía la mujer de la ciudad. Entonces eso me llevó a formarme más en el área y entonces de ahí en más le puse mucho ahínco a trabajar sobre todo con la psicoprofilaxis perinatal. En base a eso, también tuve la suerte de trabajar en Buenos Aires con un grupo que en principio éramos empíricos y nos fuimos dando cuenta de que el dejar que la mujer y el respetar que la mujer tuviera sus tiempos, el dejar que deambulara, el utilizar menos medicación, uh, nos daba mucho más resultados. Tenían partos mucho más normales, más fáciles, mejor, en donde también permitíamos que si la pareja acompañaba y apoyaba y ayudaba, eso facilitaba muchísimo el proceso. Después a nivel mundial surgió Le Boyer con el parto sin violencia, Michel Oden con el parto humanizado y con toda la revisión de la forma de parir, y eso nos convenció de que realmente estábamos en camino. Y de ahí surgió un médico que fabricó un sillón de partos y empezamos a trabajar en eso, pero después nos encontramos con lugares en donde las mujeres no podían ir a la única clínica que tenía ese sillón y entonces había que inventar. En otros lugares inventábamos posiciones y formas y nos daban resultados. Después, por suerte, esto que trabajábamos empírico, un grupo específico de innovadores en todo este tema, por suerte, en Uruguay hubo un médico, Caldeiro Barcia, que hizo mediciones específicas de la contractibilidad, de las contracciones uterinas, viendo la diferencia de la mujer caminando, de la mujer vertical, horizontal y demás, y por suerte comprobó científicamente eso y otros temas de medicación a través. Hoy ese es un instituto reconocido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la seriedad, ¿no? Y a los estudios que ellos hacen. Bueno, y eso me llevó a seguir trabajando de la misma manera. Yo seguía teniendo partos y dando el curso, después yo empecé a tener mis hijos y entonces dejé de atender partos y me dediqué esencialmente a la psicoprofilaxis y al área psicológica, y en eso fui avanzando. Después hace ya 31 años que yo vine acá al país, y cuando yo llegué acá casi no se estaba trabajando en el área de psicoprofilaxis.
sea, se manejaban los partos comunes, pero no había formación de la embarazada. Había una médica en la clínica P que trabajaba un poco sobre eso, sí, ella con una formación en España, pero no se manejaba a nivel hospitalario, a nivel clínico. Entonces, yo hice una maestría en terapia familiar y de pareja en la Universidad Católica, y entonces ahí empecé a trabajar con el curso en el centro de la familia de la universidad. Después organizando un curso para Hospiten, que Hospiten recién llegaba al país, decidimos hacer el curso de parto en Hospiten, que Hospiten es una clínica española con ya su conciencia europea con respecto a la importancia del proceso. Y entonces ahí, bueno, fuimos y prácticamente somos la única clínica que da el curso preparto, y lo seguimos haciendo desde hace muchísimos años. Dando el curso prenatal, conocí a la encargada de contrataciones de Mafre, y yo había intentado introducir el curso en varios seguros, no había ningún seguro que lo reconocía. Oh, wow. Y entonces a mí me contrataron para dar charla en el área emocional, y yo les propuse dar el curso. Entonces Mafre, bueno, en ese momento era Palic, fue la primera empresa de seguros que dio el curso preparto en el país. Y bueno, yo mantuve ese programa hasta por 15 años, hasta el año pasado que yo renuncié. Y fue interesante porque ahí no solamente di el curso, que de una sesión llegamos a 5, también lo dábamos en algunas empresas de zona franca, también lo dábamos en el interior, también se lo dimos a grupos de empleadas de los hoteles, sobre todo de Bávaro. Y ahí después abrí otros 2 programas, que era el de lactancia y el de masajes y cuidados para el bebé. Y bueno, eso también lo mantuvimos durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, y por otro lado, digamos, yo seguí siempre en forma privada con el curso. Después, digamos, a nivel comercial, Bebemundo, cuando abrió la tienda, desde el primer momento que abrieron la tienda, me propusieron de dar el curso para las mamás que contrataban su servicio. Y bueno, y de ahí estamos trabajando con eso en forma permanente, ¿no? Así que el proceso histórico de esto en el país, por lo menos el mío, ha sido eso, y mi formación más o menos te dije un poco cómo fue incrementando. Sí. Y yo nunca paro de manejar esto. Siempre he estado en contacto, al principio en cuestiones en algunos talleres de salud pública que se han dado en el interior. También hemos trabajado cuando vivía la doctora Cohen, que es una de las pioneras de la lactancia materna en este país, con la doctora Reed, bueno, participé en varios talleres, en la revisión del Código de Salud y algunas otras cosas. Y bueno, esa fue una experiencia, tuve una etapa con salud pública. Ya hace muchos años que estoy desconectada del ambiente, y ahora básicamente me manejo en el área privada en ese aspecto. Ok, y con toda esa experiencia tan rica de muchos años, ¿cómo describiera la situación actual en base a la violencia obstétrica en la República Dominicana? Bueno, lamentablemente, en ese aspecto, es decir, así como se ha avanzado, sí, en formación, es decir, hay muchos médicos que o se forman como médicos fuera, van a hacer especialidades afuera, o sea, así como la medicina en República Dominicana ha avanzado muchísimo y hay muchos médicos muy especializados, así como a nivel social ha avanzado mucho la posición de la mujer también en el país. Lamentablemente, a nivel del manejo de partos, son menos los médicos que hacen partos. Es decir, constantemente la verbalización de las mamás que tengo que hacen el curso, por más que hagan el curso, si bien el curso sigo insistiendo que es muy importante y ayuda a prevenir patologías y ayuda a que la mujer esté preparada, que ahora podemos hablar física y psíquicamente para eso y todo lo demás, por más que se de eso, se siguen haciendo muchas cesáreas medalaganarias. O sea, al paciente le prometen un parto y una semana antes o 2 días antes o en el mismo trabajo de parto
vamos a cesárea. Y a veces me dicen, ¿por qué? ¿No? O sea, se instrumentaliza mucho la situación, se tecnifica en ese sentido muy agresivamente. De hecho, hay médicos que por ahí son honestos que desde el principio le plantean, ya en la primera visita, como el otro día me decía una mamá, en la primera visita ya le pusieron la fecha de cesárea. Oh, Y no wow. entendía por qué. Esa mamá después tuvo un parto normal, te claro. Qué bueno. Sí, por supuesto cambió de médico, pero es decir, realmente, entonces eso todavía sigue existiendo. Yo diría, no tengo la verdad, mentiría si te hablo de estadísticas concretas porque no las tengo en la mano, pero en una estadística muy familiar, por decírtelo de alguna manera, podría decirte que prácticamente hay un 80% de Sí, cesárea comparado sí. con la posibilidad de parto. Lo dijo bien porque es alrededor de 80-90% en el ámbito privado principalmente. Sí, yo hay veces que inclusive en los grupos que tengo les pregunto, a ver, por favor, recuérdenme, ¿cuántas tuvieron cesárea? ¿Cuántas tuvieron, o mejor dicho, en realidad me resulta más fácil decir cuántas tuvieron parto normal, que son Wow. menos. Entonces, cuando en un grupo una mamá dice, ¿cuándo tuviste un parto normal? Bueno, genial, es la maravilla, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Y muchas tienen que lucharlo, muchas tienen que luchar su parto normal, ¿no? O sea, eso es lamentable, ¿no? Que sea así. Porque, mira, hay una cosa que esto te lo puede decir la investigación científica y te lo puedo decir desde mi experiencia profesional. Una de las cosas más valiosas que descubrí con los años es que cuando uno menos mano pone, más deja que evolucione la naturaleza, más respeta los tiempos de la mujer, porque cada mujer tiene su tiempo psicológico y su tiempo físico, mejor evolucionan los partos. Déjalo que fluya. Donde no se la presiona y evoluciona. Ojo, dentro de lo que son los parámetros normales. No Claro, vamos a claro. descartar que, Complicaciones. claro, y no vamos a descartar que las cesáreas, y bien indicada, una inducción bien indicada, tiene una razón Claro. y eso va a ayudar a salvar, o sea, la vida de la mamá o la vida del bebé. Es decir, no podemos negar el valor que tiene una cesárea, pero sí el que se haga inadecuadamente, porque toda intervención quirúrgica tiene sus riesgos y hacerla porque sí no tiene sentido. Sí, y entonces también hablamos un poquito de eso. Entonces, para centrarlo un poco más, ¿qué desafíos enfrentan las mujeres dominicanas en términos de ese acceso a su parto respetado y humanizado? Que ya lo tocamos un poco, pero si tiene algo más que agregar. Bueno, uno es la veracidad del médico, la honestidad del médico, que realmente, viste, le plantee desde el primer momento cuál es su forma y su ideología, porque hay países donde los médicos, si son cesaristas, viste, bueno, yo hago nada más que cesárea, ok, pero no. La otra, lo que yo siempre le planteo a las mamás es buscar un médico pro parto natural, por un lado. Ir verificando a través del embarazo si realmente se cumplen las pautas de lo que le dicen. Porque digo, sí, así como digo una cosa negativa, también tengo que decir una cosa positiva. Hay Claro, médicos claro. que son pro parto y que son defensores de los partos naturales y respetan a la mujer y le dan todas sus posibilidades y tienen partos súper exitosos y súper sanos y las mamás pueden disfrutar, inclusive en algunos casos partos después de cesárea y todo lo demás, y se da. O sea, y esos médicos hay que decir que existen y hay que respetarlos y felicitarlos y estimularlos, ¿no? Entonces, eso es verificar. Por otro lado, también es importante verificar las características de la clínica donde van a parir, ¿no? Si también el ámbito le permite, ¿no? Que en general eso cada vez se ha manejado más. Y después tener en cuenta, es decir, cómo puede ser el posparto y demás, para ver también cómo es el manejo dentro de ese proceso. Pero yo creo que lo importante está en la búsqueda del profesional adecuado y en la advertencia o en la detección del manejo, ¿no? Porque vamos a entender una cosa, hay mujeres que se niegan totalmente a hacer un tipo de preparación, hay
mujeres que por su historia o por una serie de circunstancias no quieren saber nada y quieren necesaria ultranza. Bueno, uno a veces hay que entender situaciones personales, son las menos, lo que te estoy hablando, son las menos, pero hay que entender situaciones personales y bueno, uno puede aceptar y bien, bienvenido sea. Pero muchos de estos casos, yo he tenido cantidad de pacientes que venían con la idea de la cesárea y cuando empezaron a formarse y a entender y a ver manejo, cambiaron de idea porque los miedos que pueden tener van a influir. Si esos miedos que la mujer tiene, por las razones que fueran, que hay muchas, si esos miedos no se trabajan, van a influir en el embarazo y van a influir en el parto, desde ya. Y hablando así sobre miedos y la psicología de eso, ¿qué importancia tiene la preparación psicológica para esta experiencia y cómo ha evolucionado este aspecto? O sea, por ejemplo, ahorita usted mencionó que no se trabajaba casi cuando llegó al país, entonces, si me puede hablar un poco sobre eso. Bueno, ahora se está trabajando bastante. Ahora casi todos los seguros tienen el curso de preparación para el parto y aparecen en el mercado mucha gente que da el curso de preparación. Dentro de eso, sí, realmente la cosa ha cambiado. Y desde el punto de vista obstétrico, sí, también ha cambiado. El manejo médico, muchos médicos que antes no lo hacían, ahora sí se manejan de esta manera. Ahora, en cuanto a la acción específica del curso, sí, bien dependiendo de qué aspectos se manejen, ¿no? Porque uno tiene que tener en cuenta, y una de las cosas, uno tiene que tener en cuenta, como decía antes, todo el aspecto psicológico y el aspecto físico de la mujer. Y entre lo psicológico tenemos que agregar también la parte emocional. Entonces yo generalmente en el curso incluyo mucho o doy esencialmente cosas que con mi experiencia he visto que son las más importantes. Cuando hablo de experiencia, no solamente en lo que pueda servir el curso, sino en haber atendido partos, haber visto patología, haber tenido historia clínica, manejo clínico y entonces ver qué cosas uno tiene que tener en cuenta en el trabajo de parto, porque a veces hay un límite ahí entre la patología. Si todo viene bien, hay que saber detectar cuando hay un problema y poder actuar a tiempo, porque la obstetricia es una especialidad en la que hay que tener muchísima paciencia, como te decía antes, para dejar que las cosas fluyan, pero mucha rapidez y mucho conocimiento para actuar cuando hay un problema, porque a veces la realidad se puede alterar en un momentito. Es decir, alteración de los latidos, hay que saber conocer los latidos del bebé, cuáles son normales, cuáles son patológicos, el ritmo de una dinámica, o sea, el ritmo de contracciones, una pérdida sanguínea, qué puede deberse. Y si la persona no está entrenada en patología, puede tener dificultades. Entonces, esto es importante. Entonces, uno, me refiero a la persona que está atendiendo el parto, ¿no? Que apoya y acompaña a la mujer. Y la mujer también, o sea, la paciente, la embarazada, saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus necesidades, cómo poder trabajarlas. Y si uno maneja ese concepto de qué es lo negativo y lo emocional que va a influir, que tiene que ver con su historia, con su vida, con los miedos que le han puesto, con los que ha adquirido, y uno trabaja esos miedos, por un lado. Si uno además le da información de cómo es el proceso, ya la mujer no solamente sabe qué es lo que va a pasar, sino que se empodera de la situación adecuadamente. Si sabe qué es lo que tiene que hacer en cada etapa, si sabe cuáles son las posibilidades de riesgo y cuáles son los procesos normales, también. Si aprende, porque generalmente por esos temores la mujer se pone tensa, y entonces si aprende técnicas de respiración, de relajación, eso ayuda considerablemente a la evolución del proceso. Si aprende o entiende, por ejemplo, que la verticalidad es importante, la libertad de movimiento, el poder manejarse libremente durante el trabajo de parto, adquirir posiciones que sean cómodas y adquirir algunas posiciones que son más fisiológicas que otras. Eso también es muy importante. Ponerle en conocimiento al esposo en el curso también, porque la preparación no debería ser solo para la mujer, sino para el papá, que sería la persona ideal para que la acompañe en el preparto y en el parto también, ¿no? Cuando me refiero al parto, digo al periodo expulsivo, ¿no?
En ese preparto es importante que el esposo apoye, acompañe, contenga y pueda utilizar algunas técnicas que van a aliviar las molestias de la mamá y le puede proponer. Yo a veces digo, independientemente que exista dolor o no en el parto, siempre les digo a la mamá, para mí no hay mejor dulo en el parto. Es una palabra inventada por mí, que el papá. Porque por más apoyo que tenga, si el papá no es afectivo, no está acompañando, no está ahí, no es el sostén de la mamá en ese momento, eso puede tener influencia con la pareja, bastante. Ojo, hay mujeres que tienen su parto solas, hay mujeres que han decidido tener su hijo por su cuenta, hay mujeres que por ahí son abandonadas de su pareja. Entonces, todos esos componentes uno tiene que tener en cuenta en la preparación para apoyar desiderativamente en ese proceso emocionalmente a la mujer, porque cada situación es distinta. Y de la misma manera, el componente emocional va a influir también en el posparto. El posparto es desiderativo, la mujer tiene que tener idea de qué va a suceder, tanto física como emocionalmente. Y también uno de los grandes temores de la mamá es qué voy a hacer con el bebé y si va a poder lactar o no. Entonces uno también tiene que trabajar el área esa. Y con el tema de la lactancia es muy importante también porque cada vez hay más mamás que quieren lactar, pero una cosa es querer y la otra es la realidad. Es decir, la realidad, y a veces justamente el poder tener conocimiento de cómo es el proceso, cómo se maneja, qué problemas puede haber, la va a ayudar a que tenga menos inconvenientes tanto en la clínica como luego en su casa. Sí, cuando hablamos de parto humanizado, ¿verdad? Que lo mencionamos un poco, ¿cómo define este concepto y cómo se debe practicar? Bueno, cuando hablamos de parto humanizado tenemos que hablar, aunque hablamos del parto en sí, pero como en el parto intervienen dos personas, es decir, esencialmente, además del equipo, me refiero, y el esposo, ¿no? La mamá y el bebé que están haciendo son los dos que tienen injerencia directa. Y indudablemente el producto, o sea, el bebé va a tener toda la influencia y las consecuencias de cómo pasa el proceso. Entonces, con respecto a la mamá, hablamos de derecho a que, por ejemplo, algunos elementos de los que te dije antes, a que se respeten los tiempos, insisto en el tiempo emocional y el tiempo físico, que no se la presione y se la apure innecesariamente, que no se la medique innecesariamente, que cuando se va a hacer una medicación o se toma una disposición se le explique lo que se le va a hacer, que no se haga una cesárea o una episiotomía. La episiotomía es un pequeño cortecito que se hace en el periné, Sí. que no sea necesario, porque todas esas son de alguna manera agresiones al cuerpo de la mujer. Y cuando nace el bebé, si el bebé está bien, que sea entregado a la mamá en forma inmediata. Entonces, en la misma sala de parto, el bebé sube, el médico se lo entrega para que la mamá lo abrace, lo coloque al seno y permitir y favorecer y promocionar y propulsar el apego precoz y la lactancia inmediata. Eso va a ayudar considerablemente desde el punto de vista obstétrico a la mujer y va a ayudar a la lactancia materna. Otra cosa importante es que si no hay alguna contraindicación, que no se corte el cordón umbilical en forma inmediata. Y tratar de respetar lo que es la hora sagrada, que el bebé quede y permanezca con la mamá por lo menos una hora, cosa que en general no siempre se da. Luego hay algunos médicos que, aunque a los 10 o 15 minutos después, cuando se termina el parto, lo llevan a controlar al bebé, después sí se lo llevan en forma inmediata al bebé a la habitación, promover eso, que el bebé esté pegado y permitir el apego precoz, y luego permitir la lactancia materna. Y el bebé tiene derecho, y es una forma de respetarlo, es decir, permitirle que nazca por un parto normal, aunque es lo mismo que esté diciendo, pero desde el punto de vista del bebé, y colocarlo al pecho en forma inmediata. Y respetar que el bebé vaya enseguida en la habitación con la madre y permanezca con la mamá y no sea quitado, salvo que haya algún problema, que no sea quitado del lado de la mamá en el resto de los días que la mamá está interna. Por eso es que me olvida alguna de las cosas, de los puntos. Sí, pero esos son la mayoría, sí. Hablamos un poquito también sobre las cesáreas no deseadas.
me da la ganarias. Ujú. ¿Cómo impacta esto emocionalmente a una madre? O sea, planear algo, ¿verdad? Y que no salga porque no fue respetado, no por Claro. alguna complicación. Mira, el tema va a depender de cómo sea el proceso y cómo se dé, ¿no? Si, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre trabajo en la preparación es hacerles crear conciencia, así como te digo, de lo normal y de cómo debería ser el parto, también tener un porcentaje de idea y posibilidad de que si hay una complicación, va a tener que haber una cesárea. Sí. Ok, entonces en ese caso estaríamos hablando de una cesárea justificada. Uh-huh. Entonces, ahora, ojo, hay veces que las convencen durante el embarazo y la mujer va a la cesárea convencida de que eso es lo mejor que le tocaba. Pero por otro lado, el problema que realmente agudiza la parte emocional es si a la mamá le prometieron un parto normal todo el tiempo y de pronto en el trabajo de parto o cuando llega a la clínica le dicen que hay que le van a hacer una cesárea y no hay una razón y ella se da cuenta que no hay una razón. Entonces, eso es un impacto muy grande para la mamá porque tiene que elaborar, en realidad podría decirte dos duelos. Un duelo es el de el parto que no pudo tener y el otro duelo es la decepción que tiene del profesional que la atendía. Ella se da cuenta que le cambió las cosas, ¿no? Eh, Otras veces también tiene que ver con el manejo que se da durante el trabajo de parto, que también eso puede, sea parto normal o cesárea, puede impactarle negativamente. Y la otra es el manejo de la clínica, porque a veces una mala atención, un mal manejo de enfermería, un mal manejo en la sala de parto, o que le habían dicho que sí, que el esposo podía participar y a último momento no lo dejan entrar en la sala de parto. O sea, cuando cambian drásticamente parámetros o posibilidades que la mujer ya tenía en su mente y que aparte son positivos y fundamentales e importantes para la mujer y que descubre como que de alguna manera las cosas no son no como las quería por una cuestión de capricho ni nada, no, es decir, como las tenía pensadas y planeadas, porque cuando la mujer sabe que va a tener una cesárea posiblemente por un problema y surge una situación específica en el embarazo, en el trabajo de parto, y el médico le explica, mire, hicimos todo lo posible, ahora surgió esto y demás, y hay confianza en ese médico y el médico le explica. De hecho, hay médicos que hacen partos normales todo el tiempo y tienen que hacer cesárea. Entonces la mamá se queda tranquila con esa cesárea. Claro. Lamenta, puede que le duela y todo lo demás, le duela emocionalmente, me refiero, el que no pudo tener el parto que esperaba, pero lo acepta con resignación, porque sabe que eso fue lo mejor para ella y lo mejor para el bebé. Y entonces sigue además creyendo en su médico, confía en el médico y todo lo demás y se siente tranquila, a pesar de que no haya salido como esperaba. Sí. Eso emocional, psicológicamente, dentro de lo que es el posparto, es muy importante, porque inclusive a veces eso puede ser causa de una depresión posparto importante en ese sentido. Por eso que es importante eso, que la mamá tenga claridad y que las cosas sean de adecuadas y que se cumplan de acuerdo a lo previsto, dentro de lo posible, ¿no? Sí, no, esto va con la siguiente pregunta, que es sobre, hablamos así de salud posparto. ¿Qué estrategias son más efectivas para apoyar la salud mental en el posparto? Bueno, en principio yo creo que en principio debería haber prevención, con lo que hablamos recién. O sea, que la mujer esté preparada en el embarazo a saber lo que va a pasar, cómo manejarlo, encontrar al profesional y todo lo demás, y saber de ese porcentaje mínimo que te decía, de la posibilidad de eso. Eh, Luego, digamos, si a veces y a pesar de eso las cosas no se dan como pensaban, el tema es hacer un apoyo emocional. Es decir, trabajar la parte emocional de la mamá para que entienda las causas de por qué se manejó tal proceso o que pueda asimilar
la situación, y entonces desde ese punto de vista, pudiéndole hacer un acompañamiento, puede, digamos, de alguna manera allanar o pasar más fácilmente esa etapa, que no es una etapa fácil, por eso otra de las cosas que generalmente también es importante trabajar en el preparto es el hacerle entender a la mamá que el posparto, que el puerperio es estresante, porque muchas mamás ven el posparto como una cosa idílica. Desde el punto de vista, qué lindo si vamos a tener un bebé, qué lindo es el bebé, y ven la cosa hermosa de tener el bebé en los brazos y la sonrisa, lo cual es real, porque los bebés te enternecen, te deshacen y todo lo demás. Pero hay una realidad, que es un proceso exigente, es una demanda permanente. La mujer, sobre todo la mujer actual, que es una mujer independiente, eso cambia. Nosotros tenemos que verlo hasta desde un punto de vista generacional, histórico y demás. Antes la mujer mentalmente estaba programada para tener hijos, criarlos y educarlos, y el hombre era el proveedor. Entonces, y además en general había como una tribu, la de la mujer, la mamá, la abuela, la tía, las vecinas, todos acompañaban y la apoyaban, y le ayudaban y le solucionaban las cosas en ese posparto. Resulta que las cosas cambiaron. La mujer se hizo más independiente, ahora la mujer trabaja, es dueña de su tiempo, es una profesional exitosa que maneja las cosas según como le parece necesita, puede suspender situaciones, puede tomar cosas que las desea en cualquier momento, puede poner límites cuando lo desea. Es decir, hay otro tipo de libertad de independencia y de manejo, y de manejo del tiempo. Y de pronto, por ahí de un día para otro, porque a lo mejor la mujer estuvo trabajando hasta ayer, hasta hoy, y de pronto la situación cambia. Y entonces la mujer, que a lo mejor estaba acostumbrada a bañarse a las 6 de la mañana, llega a las 6 de la tarde y todavía no pudo, porque estuvo reclamada permanentemente por el bebé, demandada, que por ahí no puede tener tiempo ni horario para comer, para descansar. Entonces, esa exigencia no pensada genera un impacto muy grande, y aparte saber que 24/7 y no puedo decir que no, puedo decir que no, puedo decir que no, genera una sensación a veces muy fuerte, pero no imposible manejar. Por eso te decía, hablaba mucho, y hablábamos recién de la importancia de la preparación, de la que la mujer sepa, entonces ya se anticipa eso. Y si el hombre sabe, acompaña y puede poner los límites. Y si la familia de esa mamá no está formada y es negativa en algunas cosas, también tienen tiempo durante el embarazo de apoyarla, formarla, o después de ponerle límites. Entonces, y buscar después la ayuda que sea necesaria de acuerdo a ese tipo de situación. Ok, y hablando así de programas de educación prenatales, o sea, ¿me puede hablar un poquito sobre sus talleres? O sea, yo sé que tocamos un poquito el tema, pero ¿cómo esto puede influir en la experiencia, así preparto, posparto, durante? O sea, exacto, ¿cuál es la positividad de esto, de asistir a estos talleres, programas? Bueno, por lo que decía recién, sí, es muy importante. Yo te diría que no solamente es muy importante, es fundamental. Tengo mamás que han hecho cursos con cada embarazo, porque siempre hay cosas que se olvidan, porque necesitan repasar las técnicas de respiración y demás, o lo que fuera, de relajación. Es importante porque muchas mujeres cambian la mentalidad totalmente. Le ayuda a desaparecer los miedos, prepara a la mujer para tener un parto más natural y más efectivo. Al papá, a veces, porque los hombres en esto nunca son formados, y indudablemente les sirve. Es decir, uno puede tener claro que una mujer puede tener un título de licenciada, de grado, posgrado, magna cum laude, summa cum laude, el papá también, pero no tiene ningún título de papá y de mamá. Eso los empodera y se los da el hijo en el nacimiento. Y no hay formación en general. En los colegios no se forma sobre ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante, por las mismas cosas que hablamos hasta ahora, de la implicancia de lo emocional y lo psicológico en esto, es importante la formación para que la mujer vaya al parto de otra manera, vaya preparada en todos los aspectos. Y tenemos que tener en cuenta que el embarazo, que el parto, es la base
del desarrollo psiconeuroemocional de un ser humano, lo cual hay que tener muy en cuenta. Entonces, lo ideal, respetando esas neuronas, respetando ese proceso, respetando esa evolución, inclusive psicoemocional del bebé, también para el bebé es muy importante, porque le permite justamente tener menos problemas en el parto. Una mamá bien oxigenada va a tener una sangre más oxigenada, va a estar más oxigenado el bebé, va a tener menos dificultades y puede generarle menos problemas al bebé. Entonces la oportunidad de tener un parto y que el bebé vaya teniendo su tiempo y vaya saliendo al paso y como la naturaleza, todo eso va a ayudarlo a la criatura a que evolucione físicamente de la mejor manera y nazca eso. Ese proceso de la relación inmediata con la mamá y el apego precoz es fundamental, tanto para la mamá como para el bebé, y eso va a dar la base de ese desarrollo de ese ser humano en potencia de la mejor manera, por Sí, decirte alguna de las cosas que es importante, ¿no? Y sí. ojo, también tenemos que tener en cuenta que el curso también ayuda al médico, porque para el médico tener una mujer preparada, que sabe llamarlo cuando realmente es una duda importante, que puede colaborar en el parto, que facilita el proceso de evolución del trabajo de parto, que no le complica, para el médico también es importante, porque no digamos que tiene menos trabajo, sino que recibe una mujer en mejores condiciones y para él le resulta mucho más poder lograr el parto normal en esas condiciones. O sea que para eso ayuda también. Claro, y ya moviéndonos a nuestra última pregunta, ¿qué medidas considera más importantes para crear conciencia sobre el parto respetado y humanizado en términos de la sociedad, pero también en la atención obstétrica? Bueno, yo creo que hay que seguir creando conciencia sobre esto. Yo siempre le digo a las mamás que las que tienen que librar esta batalla de que haya más médicos que sean pro parto y de que se den esto, son las mismas mamás buscando justamente esas condiciones y esas situaciones. En el país se han hecho muchas cosas y hay gente, tanto de salud pública como de la ONG, que trabajan por la humanización del parto. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero considero que todavía hay que seguir trabajando, hay que trabajar más sobre eso. Yo los invito a los médicos a que realmente vean esto, vean la importancia que tiene y, y sigo estimulando y felicitando y apoyando a los que sí ya trabajan desde ese ámbito. Y yo creo que se tienen que seguir tomando medidas para controlar acciones obstétricas y favorecer que las cosas se den de esta manera. Bueno, nada, con eso cerramos. Muchísimas gracias. Ok, ha sido un placer y a tu disposición.